Amén. Cuando el Señor les lanzó la parábola de la cizaña, antes les habló de 3 terrenos malos para sembrar y uno bueno. Hay más terrenos malos para sembrar, pero con esos 3 son suficientes y el Señor así lo dijo. Lo bueno de todo es que entre esos 4 terrenos, 3 son malos y uno es bueno. Y ese terreno del que habla el Señor es el que cualquier semilla que sembraran, cualquier cosa que pusieran, nacía. Vale decir, crecía y daba fruto. Entonces, ¿qué importancia tiene que la buena semilla crezca? Primero nazca, crezca y dé fruto. El problema es que en el tiempo entre que nace, entre que crece y que dé fruto, siempre hay algo que la estorba. Si ustedes son jardineros, yo creo que ninguno no diga que no es jardinero. Más los casados, ¿verdad? Que la esposa siempre nos dice, no sembrarás esta hierbita o este palito, ¿sí? Entonces, vamos con una cucharita, hacemos un hoyito y le ayudamos a sembrarlo. Claro, yo en este caso no tengo tanta esperanza de lo que sembré, pero ella sí, porque ella sabe que sembró. Y le digo, ¿qué sembraste? ¿Qué me mandaste a sembrar? Me dijo, tal cosa. Ni me imaginaba que podía salir. Por ahí me puso a sembrar unas cositas de tomate, y yo sin nada de fe, porque así, tonterita, y lo primero que dije, se las va a comer el gusano. Pero crecieron, fíjese, y crecieron en buena época, porque cuando el tomate estaba más caro. Sí, y me aparece y me dice, ¿querés un huevito picado con tomate? Y le digo, sí, pero tú dices que no hay, que está caro. No, de tu mata, me dijo. Pero lo bueno de esto, hermanos, es que cómo cuidó esa planta, cómo la cuidó, y me pidió un venenito. Yo le fui a comprarlo. Yo creo que es la tomatada más cara que me he comido, pero hay que ser honesto. Necesitó el cuido, fíjense, necesitó el cuido. Entonces, el Señor a eso se refiere con esto de la cizaña. A esto se refiere con este tema. ¿Por qué? Porque en esta parábola, el versículo 25 me llama la atención, porque dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. No dice el enemigo, su enemigo. Quiere decir que tenemos un enemigo, ¿no? Entonces ese es el gran problema. Por eso quiero hablarle un poquito sobre este título. Vigilemos porque el enemigo también vigila. ¿Qué sabía el gusano o larva de gusano? Que mi señora estaba sembrando algo. Pero, ¿qué lo llevó? Algo lo llevó. Entonces se convirtió en nuestro enemigo. Y así sucede con los creyentes. Cuando venimos a la iglesia, a veces aquí recibe a Cristo y de repente nadie le voltea a ver, nadie le dice nada. Bueno, eso sucede en otras iglesias, acá no, porque acá nosotros tenemos SDL, discipulado, tenemos un montón de cosas que no dejamos que el nuevo, ¿verdad? El nuevo, por decirlo así, se pierda. Entonces lo cuidamos y si lo vemos algo torcidito lo enderezamos y por ahí vamos. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque Jesús vino a esta tierra con la figura de sembrar. Y vino a sembrar la palabra. Aunque ustedes lo vean de otra manera, o yo piense diferente, vino a sembrar la palabra y la vino a poner en el corazón de los hombres. Porque si vamos a hablar de un terreno fértil para sembrar es el corazón. Aquí es donde llegan todos los acontecimientos al corazón. Aquí es donde usted aprende a amar la iglesia, donde aprende a recibir cosas, cuando aprende a dar incluso. Muchas cosas están ahí. Entonces Jesús vino a sembrarla en el corazón. Pero también es importante que la deja en libre albedrío, o sea, en libertad, para que el hombre la razone. Y cuando la razone, puede hacer uso de la palabra. Bueno, porque usted, por ejemplo, se ha fijado que a veces es necesario hacer uso de la palabra. No es solo venir a predicarla,
sino que de repente se encuentra con alguien por ahí. Y hablaba con mi hermano Carlos acá presente sobre cómo a un familiar de aquí cerquita lo evangelizó. Pero yo analizaba cómo lo evangelizó. Le llegó con la esposa, ¿verdad? Con la palabra, y se la puso. El hombre pues tenía su propia religión, pero cómo hizo efecto la palabra en un momento. Entonces, yo me quedé pensando y digo, Carlos tiene que ser astuto. ¿Por qué? Porque ya la puso. Ahora tiene que cuidar que esa persona la tome para sí y la use. Porque ese es el progreso de la iglesia, que use la palabra. Dice que nuestro pastor ahora nos ha pedido un reto, ¿verdad? Un reto, se los lanzo ya de una vez, que la iglesia estando acá se levante por departamentos, por ministerios, y su servidor va a coordinar algo para que un día sábado tengamos una charla acá de evangelismo y el siguiente sábado se van cada departamento, vale decir, aquí por ejemplo escuela infantil se va a ir a algún lado, los sugieres, hoy sí tienen que irse y van a escoger un lugar para ir a evangelizar. Entonces, todos los departamentos nos vamos a Popa y sobre todo los alrededores de acá. ¿Qué vamos a llevar? Vamos a llevar la palabra breve, una dirección del lugar y una hojita con horarios. Si logramos poner un croquis, pues vamos a intentar. Pero esa es la idea. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer uso de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra a plantar la palabra, Él sabía que la semilla podía perderse. Él sabía y Él sabe que se está perdiendo mucha cosecha. Quiero leerle lo que dice en Juan 15, hermano. Ahí en Juan 15 hay un versículo muy bonito que es el 5. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, la importancia de esta palabra y la figura que el Señor usa es que si Él es la vid y nosotros somos las ramas, ¿y dónde se dan los frutos? A excepción de algunos árboles caprichosos como la guanaba, ¿verdad? Que no da la fruta en las ramas, sino que la da en el palo. Hay un marañón que dicen que es japonés, ¿no es cierto? Y que no da en las hojas ni en otra parte más que en el palo, da las cosas. Cosas raras, pero lo que el Señor quiere decir acá, y el propósito es cultivarnos con la palabra, para que esa semilla que nosotros tenemos pueda producir un fruto. ¿Por qué? Para eso nos da la semilla que es la palabra. Entonces, con la palabra nosotros, hermanos, alguien por ahí tiene una iglesia que yo les digo que a mí me copió, porque el que tiene la palabra lo tiene todo. Y eso es bien cierto, hermano. Usted tiene la palabra de Dios y lo tiene todo. Por eso el Señor vino a sembrar sobre la tierra. Pero lo importante de eso es que la sembró y la dejó que la cuidaran. No la cuidó Él, la dejó que la cuidaran. Entonces, hermano, todos ustedes que son creyentes pasaron por el proceso. Primero una semilla, para luego ser una planta y dar fruto. Por eso dice este mismo capítulo 15, que nosotros dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces nosotros tenemos que entrar en el detalle de Dios con la palabra. ¿Por qué? Porque Él confió en la iglesia para preservar la palabra. Él confió en la iglesia para que esta iglesia sea evangelista, para que esta iglesia verdaderamente se levante con el poder de la palabra, para que esta iglesia hable de milagros, sanidades, lo que más le gusta a la gente, para que sea una iglesia comprometida con la oración, con el ayuno, porque para poder ver los frutos es lo mismo, tenemos que abonar la tierra, si queremos seguir hablando de tierra. ¿Por qué? Porque es importante y muy importante que cultivemos. Por ejemplo, el Señor sembró la palabra en los discípulos, ustedes recuerdan, y la puso también, y al final los llama y les dice, no se les olvide que hay que predicar el Evangelio. Lo dije de una manera simple y rápida, pero las 4 comisiones tienen una explicación diferente. ¿Qué es lo que quiso decir?
que hay que trabajar con la palabra. ¿Por qué? Porque Dios mismo sabe que siempre hay alguien a la par, detrás e incluso descaradamente al frente, sembrando la cizaña. Amén. Si usted no sabe lo que es la cizaña, pues yo no sé mucho tampoco, pero es una planta parásito que siempre se nace donde está otra. Como lo que podríamos llamar en el maíz, cuando lo siembra, siempre nace maleza y se le agarra y se come los nutrientes de la semilla del maíz. Por eso es que la arrancan, le echan gramoxona, no sé qué cosa. La cosa es que le dan un tratamiento. Entonces, ¿dónde está para nosotros el problema? En la cizaña, hermano. La cizaña no es otra cosa más que falsos profetas sobre esta tierra. La cizaña para la iglesia no es otra cosa más que falsos maestros. La cizaña no es otra cosa más que falsas doctrinas. Y que van a empezar a proliferar. Yo el domingo creo que hablé un poquito sobre este tema. Me preocupa mucho, porque ya en la televisión están atrapando a los jóvenes disque cristianos con mensajes muy subliminales, muy raros, ¿verdad? Incluso el adulto está cayendo en el error. Por eso nosotros enseñamos doctrina, por eso nosotros enseñamos la palabra, para que permanezca y solidifique al hombre, a la mujer, de una manera especial. ¿Por qué? Porque esto que ocurre es peligroso. Y mire, vienen filosofías muy profundas. Ya Pablo se lo dijo a Timoteo: vanas filosofía, hueca filosofía. Por ejemplo, en la universidad, la filosofía es bien fuerte contra Dios, y los muchachos la aprenden, y como tienen que defender tesis o exámenes, casi, por eso ustedes que vieron la palabra Dios no está muerto a través de una película, ahí a uno lo deja quieto, porque la verdad, hermano, es que van a aparecer. Por eso dice aquí la palabra, donde estamos en Mateo, dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, hermano, yo quiero decirle algo que creo que así es, se lo sustento con la palabra. Dios dejó sembrada la palabra porque Dios mismo allá en Isaías dice que la palabra no vuelve vacía. Además de eso, dice el Señor de que Él la envió con un propósito para la tierra. Entonces, si Dios la envió y Jesús la trajo, y es el verbo de Dios, entonces, si la iglesia no cuida y no vigila, ¿quién la cuida? Aquí viene lo más importante, porque el Salmo 121 dice así, mire. Dice: no dará tu pie al resbaladero, el versículo 3, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo entiendo que Dios sigue vigilando esta misión, Dios sigue vigilando a los hombres, porque sabe que Él es el buen pastor. Por eso que cuando David dijo de esta manera: Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Dios no duerme cuidando a sus hijos, cuidando a su rebaño. Ahora, otra parte, ¿por qué cree usted que Dios no duerme? Por esta cizaña, por esos que van a aparecer, por esos malos. ¿Cuántos malos no hay en el mundo? ¿Cuántos malos no están cerca de su colonia? ¿Cuántos malos no andan por ahí? Solo léame conmigo aquí el Proverbio 4:16, dice de esta manera, mire, dice: porque no duermen ellos si no han hecho mal. Eso me dice que el enemigo no duerme. No piense usted que el enemigo se acostó y está tranquilamente dormido, y mientras usted duerme también está dormido. No, hermano. Cuando la iglesia se duerme es cuando aparece el problema. Pero eso es en figura bíblica, pero lo que está queriendo decir es que no podemos dormirnos, hermanos, no ayunando, no orando, no buscando al Señor, no congregándose. Eso es entrar en un sopor, es entrar en el sueño, es dormirse. Y sabe qué terrible es dormirse. Dice que el enemigo, dice el versículo 16, donde estoy leyendo Proverbios 4, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer
a alguno. Entonces, hermano, no esté pensando que no podemos caer. No crea, hermanos, que no podemos caer si no estamos bien cimentados en la palabra, si nuestra fe flaquea, si tenemos grandes dificultades y dejamos de congregarnos, incluso no es propaganda, sencillamente nos beneficia congregarnos, entonces estamos en un grave problema. ¿Por qué? Porque el enemigo no duerme. Y Dios no duerme porque el enemigo no duerme. Si el que duerme somos nosotros. Y me llama la atención que dice, pierden el sueño si no han hecho caer alguno. ¿Se imagina usted al enemigo? Y que dice lo que acabamos de leer, mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y esto ya lo he dicho yo muchas veces, que el enemigo es del que tira la piedra, golpea y se va, y cuando usted voltea a ver quién le pegó la pedrada no sabe, porque fue su enemigo, se fue. Entonces, qué difícil se vuelve cuando nosotros, hermano, no vigilamos, cuando nosotros nos metemos en un problema. ¿Sabe? Mientras duermen los hombres, dice Mateo 13:25, el enemigo nos vigila de día y de noche. No vine a alarmarlos, eso usted ya lo sabe. El enemigo nos vigila de día y de noche. Yo estaba en mi casa ahora, creo que terminé mi devocional y dije, voy a mover estas tablas para otro lado cuando terminé el devocional. Y una de las tablas se desliza, me ven quedando cojeando, pero es por eso. Se desliza la tabla y ¡plan! Que el dedo gordo y otro dedo, o sea, los dos pies. Y yo me quedé pensando, Señor, ¿y qué me pasó? Y voy saliendo devocional. No, nada que ver. Después dije, es que el diablo no tampoco. Se me cayó la tabla a mí, se me cayó de las manos. Y pesada la tabla. Que nosotros le echamos al diablo a veces cosas raras y no es así. De lo que tenemos que cuidarnos son de las cosas mayores. Como por ejemplo la pérdida del interés por la palabra, la pérdida del interés por leer, la pérdida del interés por ayunar, la pérdida del interés por congregarse, la pérdida del interés por estar entre los hermanos. Eso es grave. Y que me caiga un cuartón, no, hermano, si eso se me caiga a mí. Pero no le estemos echando, lo que sí sé es que él no duerme de día y de noche. Se puede haber reído de lo que me pasó, pero no me interesa que se ríe. ¿Y qué le pasa cuando una persona duerme? Dice, mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hermano, cuando el enemigo logra sembrar una tentación en hombre o mujer, es la cosa más grave. Es la cosa más grave porque es un terreno para él fértil. Es un terreno fácil. ¿Por qué? Porque si no estamos cuidándonos, o la iglesia misma no se está cuidando, la tentación va a llegar. Y va a llegar con todo. Y hasta nos puede separar de la iglesia. Hermano, no debe de ocurrir. No puede ocurrir. Por eso estoy hablando sobre este tema. Vigilemos de día y de noche, hermano. El que duerme se vuelve ignorante, hermano. Volviendo al término de cómo es dormirse. Dormirse ya dije, ya lo repetí. No es que usted se va a dormir tranquilamente, no, ese es el sueño reparador que Dios nos ha permitido tener para que este cuerpo dure 70 años. El que no duerme se muere luego. ¿Sí? Ya están afligidos, ¿no? No, sí, es que la verdad está diseñado para dormir, pero estamos hablando de esto. Mire, Jesús velaba como buen pastor nuestro. ¿Se acuerdan ustedes cuando llevó a los discípulos a orar? Y lo voy a llevar a usted a Mateo 26:40 para tener algo bonito ahí. Mateo 26:40 dice de esta manera. El Señor ha subido a orar al monte, pero ahí está orando por un problema que todos conocemos. ¿De qué se trataba? Pero los discípulos se quedaron abajo. Vino luego a ellos, dice el 40, y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Eso fue una amonestación. A la siguiente hora fue la misma amonestación. A la otra hora fue la misma amonestación. ¿Qué es lo que pasaba? Hermano, cuando nosotros no estamos despiertos en oración,
no nos fortalecemos. No hay fortaleza espiritual, hermano. Y la fortaleza espiritual es tan importante como cualquiera de sus vitaminas que usted se toma a diario. Es tan importante la fortaleza espiritual porque es la que nos va a sostener en el momento de la dificultad. Es el que nos va a sostener en el momento de la tentación, nos va a sostener en el momento de la separación, nos va a sostener, hermanos, de una manera importante. Pero ellos y los que están durmiendo, cuando los despiertan, no saben qué es lo que ha pasado. Sí, algunos sí eran cristianos y que murieron bajo las paredes en un terremoto porque no se lograron despertar, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿se ha fijado usted que durante usted duerme plácidamente, no, ignora lo que ha pasado? En mi casa, pues yo hablo siempre de mi casa, yo sé que voy a la televisión, pero mi esposa tiene un sueño más ligero que el mío. Y resulta que ella me cuenta los acontecimientos que yo estoy disfrutando del sueño, no lo sé. Pues, ¿no sentiste el ruido en tal lugar de la casa anoche? No, le digo, estaba dormido. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermano? Cuando la iglesia se duerme intencionalmente, el detalle de la dificultad es que no sabe qué está pasando. Por ahí anda alguno que dice, y mira, ¿y de qué predicó el hermano Melgar el domingo? ¿Por qué no vino? Pues estaba dormido. O andan preguntando por acontecimientos que, mire, a mí me sorprendió y esto me gusta a mí, porque no tuvimos que avisarle a tanta gente que ya no estábamos en Periplaza. Aquí su servidor mandó un equipo, ya estuvo Ricardo Durán, estuvo Noé, bueno, todos los servidores de planta allá en el Periplaza con un papelito, ya no estamos aquí, y no llegó gente. Toda estaba aquí. ¿Por qué, hermano? Porque estamos despiertos, ¿o no? Amén, no estamos ignorando nada. Estamos en la realidad de las cosas. Pues eso es lo que la iglesia no debe de ignorar, porque el enemigo eso es lo que busca, que usted ignore cosas y se lo puede llevar. La iglesia debe permanecer vigilante. Mira, ahí en el versículo 33, quiero ver si dice. No, perdón, dejémoslo ahí. El enemigo puede sembrar cizaña a cualquier hora. En la madrugada, en el día, al mediodía, a cualquier hora puede sembrar la cizaña. Solo necesita que estemos dormidos. Solo eso necesita, que estemos dormidos. Entonces, la iglesia, Josué Apopa, no va a soportar la cizaña, porque no va a permitir que se la siembren la cizaña. ¿Por qué? Porque usted sabe perfectamente bien que estamos despiertos. Amén. Entonces Dios demanda, cuando llegan, fíjese usted, volvamos otra vez de nuevo, cuando dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Cuándo? Cuando ya creció, cuando ya está bonita. Pero mire el acontecimiento del versículo siguiente, que es 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, ¿quiénes eran? Los que dejó cuidando, ¿no es cierto? La iglesia. Y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Si lo que hiciste era perfecto. Si lo que Dios hizo fue perfecto a través de enviar a su Hijo y sembrar la palabra en la tierra. El problema es que nosotros no la estamos cuidando. El problema es que nosotros estamos durmiendo. Entonces nos van a sembrar la cizaña, pero a la iglesia de Josué no le va a ocurrir eso. Porque ellos dijeron, le preguntan que no era buena. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Verdad que fácil? Hermano, yo ya lo he dicho, resulta fácil decir esto, pero no debe de ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene misericordia. Nosotros estamos entre los malos. Nosotros estamos entre los malos, ni cuenta nos hemos dado. Pero de repente queremos arrancar al hermano de un solo. ¿Y sabe qué ocurre en las iglesias, hermano? Que de repente le tocan la raíz principal, digamos el jefe de casa en la iglesia, porque
Tal vez lo vieron tomando una cerveza y dice, no, eso hay que echarlo de la iglesia porque no puede ser. Pues podría ser la cizaña que permitió que se la sembraran. Pero por el resentimiento se va el resto de la familia. Entonces lo que el Señor quiere no es eso. Porque si la cizaña ya está ahí, le dijo, déjala tranquilo, quédese. Porque posiblemente se restaure. Dios siempre nos va a dar una oportunidad a aquellos que no tienen a Cristo. Y te lo digo a ti que estás viendo la televisión y sintonizaste Canal 46, no es casualidad, es porque Dios quiere algo contigo. Déjame decirte, he hablado de cizaña, he hablado de trigo, y no te ubiques en la cizaña, sencillamente ubícate en el trigo, para que cuando aparezca la cizaña, tú puedas tener autoridad por la palabra de Dios. Solo fíjate que el segador es Jesucristo cuando venga en las nubes. Hermanos, usted y yo tenemos que comprender esta parte. No le hablé de la cizaña que nos sembramos en la iglesia con chambre, ese es otro tema. Yo solo he querido hablar de la importancia de no dormirse, de la importancia de estar despiertos para cuando ocurra el problema. Cuando venga el problema, vamos a estar fortalecidos en la fe, amparados por la fe y el amor de Dios, que es tan importante. Incline su rostro conmigo. Padre, gracias. Tú eres el que decide el final de las cosas, Señor, y el que no quiera someterse, pues tendrá problemas. Porque Dios enviará y separará el trigo de la cizaña. Esta noche, Señor, yo quiero darte gracias, porque hay una iglesia vigilante, hay una iglesia que no duerme, hay una iglesia que sabe que los malos no duermen hasta hacer el daño, hay una iglesia que sabe que hay un buen pastor, hay una iglesia que entiende perfectamente bien que tú eres el pastor que vigila el rebaño, que tú eres quien lo cuida, Señor.